Todo eso hizo que se le fuera minando el camino, y en la década del 40-44 le hicieron una huelga de brazos caídos. No fue una huelga revolucionaria de darse pija contra, no, simplemente no trabajamos, el país no produce, y le quebraron el culo, le ganaron la moral, pero también Estados Unidos lo había abandonado. Inmediatamente sucede eso, se pone una junta de gobierno que le escogieron entre ellos. Al final le escogieron, siempre el poder ponen a los que están en medio del poder, a los que les conviene, al pisto. Luego, después de eso, bueno, finaliza la Segunda Guerra Mundial, se crea el Estado de Israel por decreto de Naciones Unidas en 1948, y ya después vemos cómo el Gran Desvergue de Israel, que se toma una tierra que no era de ellos, pero que ese es otro punto. Luego de eso, en 1950 hacen otra junta de gobierno, y era la junta, y le llamaban de los tenientes y capitanes, porque le ganaron la moral o les quebraron el culo a los generales y a los coroneles, sino que son los tenientes y capitanes. Y estos promovieron, pero con un pensamiento más, quizás un poco más liberal, más amplio, más modernista, mejoraron la Constitución, generaron unas cuestiones, y en honor a ellos es que está el monumento a la revolución, porque hablan de la revolución de 1950, y no fue una revolución armada, hubieron algunas escaramuzas mientras les ganaban la moral y todo. ¿Cuál es el monumento? El Chulón, el que está ahí pegado al Teatro San Benito, ¿sí? O sea que ese no es por la revolución esta. No, de la revolución esta fue en los 80, y eso ya estaba ahí. El Chulón es más del... Exactamente, ahí. Bueno, con esto, después de 1950, vienen y se crean los diferentes gobiernos manejados por militares. Surge el PCN. Y así, en el orden de cómo se llama... ¿Estamos hablando de qué tiempo ya? Entre el 50 al 65 hasta el 69. 50 y algo el PCN ya. Desde el 55-56. Osmin, Aguirre y Salinas, ¿cómo se llama? Y los otros nombres que se mencionan, que ya me voy a acordar de ellos. Y en el orden de adelante para atrás. El último presidente militar fue el general Carlos Humberto Romero, derrocado por un golpe por una junta cívica militar liderada por el coronel Arnoldo Majano y por otro coronel. Ahí eran dos coroneles. Luego, antes del general Romero, estaba el coronel Molina. Antes del coronel Molina estaba Fidel Sánchez Hernández, y antes de Fidel estaba Julio Rivera y otros más, pero todos militares. Sí, en 1932 hasta el 44. Pero resulta que, si bien el presidente era militar, pero los que tenían el poder eran los ricos capitalistas, y la Fuerza Armada y todo el aparato del Estado en función de ellos. También decir que no todo fue malo, porque también hubo mucho avance en la industria. El nuevo aeropuerto, las calles, edificios, bancos, etcétera, etcétera. Y luego de eso, cuando se da lo de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que fue en octubre del 79, entonces comienza lo bueno, con la década del 80, y es donde entramos, de que ya habían grupos pequeños, pero ya grupos guerrilleros, que estaban preparándose, pero por separado. Porque estaba el Partido Comunista. Aún con la masacre que hubo, el Partido Comunista no desapareció, pero sus líderes fueron perseguidos políticos. Entonces tuvieron que o bajar perfil o meterse a la clandestinidad.
Dentro de esos ya estaba Salvador Cayetano Carpio, el líder máximo de las Fuerzas Populares de la Liberación, quien venía de las filas del Partido Comunista, pero el Partido Comunista, la tesis era de que podían llegar al poder a través de las elecciones democráticas. Y ya se miraba que en toda Latinoamérica estaban las diferentes dictaduras de gobiernos militares, no era exclusiva de El Salvador. Estaba Guatemala. En Guatemala hubo una media revolución con el señor presidente Jacobo Arbenz. Tuvieron que intervenir la CIA para aplacarlo y poner a quien ellos querían. Aquí ya también en 1969 había bastante tensión en la zona regional centroamericana. Y para aliviar tensión, El Salvador y Honduras inventaron una guerra entre los dos, pero una guerra hablada. Como que yo te diga, hey Tocho. ¿Nos vamos a ver que mañana? Sí, pero no nos golpeemos. ¿Me entendés? Así los tuyos te apoyan a vos y los míos me apoyan a mí. Porque había efervescencia social en Honduras y aquí ya estaban todos los obreros, campesinos, ya estaban organizándose y ya también se miraba que iba a venir algo. Entonces, ese fue uno de los motivos de la guerra con Honduras. Le llaman mal la guerra del fútbol, pero el principal motivo era económico, porque muchos salvadoreños habían emigrado a Honduras, principalmente a trabajar en las plataneras, y el salvadoreño, como es emprendedor y es trabajador, dicen, y con mucho respeto para los amigos hondureños, que los hondureños son huevones. Entonces, allá los salvadoreños fueron creciendo y fueron acumulando capital. En algunos sectores llegaron a ser grandes empresarios, grandes terratenientes, hacendados, finqueros, dueños de tiendas o almacenes. Y en Honduras estaban pidiendo que le repartieran tierras y el gobierno agarró las tierras de los salvadoreños para dárselas a los hondureños y deportaron a los salvadoreños. Y aquí, y ese fue uno de los pretextos, también El Salvador había ganado el mercado común centroamericano porque El Salvador era el país que tenía más industria y vendían más. Pues todas esas cosas se combinaron. O sea que eso de esa gente que estaba allá no es lo mismo de otra gente que fue otro tipo de inmigración que hicieron varias gente de la guerrilla que huyeron para allá, fue en otro tiempo, del 80 y algo. Fue en otro tiempo. La migración de salvadoreños hacia Honduras para ir a trabajar principalmente con la United Fruit Company, que eran las compañías bananeras a la costa atlántica. Eso sucedió en la década del 50, 60 y se establecieron allá. Todavía hay una tradición entre gente de Hilo Vasco y un pueblito que se llama Santa Rita de Lloro, de que año con año un grupo de hilovasquenses van a estarse 3, 4 días, un fin de semana allá. Y se hace en mayo, acaba de pasar, porque son las fiestas, y ya te voy a explicar por qué. Y en septiembre, que son las fiestas de Hilo Vasco, la última semana de septiembre, los de allá vienen aquí. Y el pretexto es jugar fútbol. Los de acá van a jugar fútbol allá y los de allá vienen aquí y hay fiesta, los llevamos a la montaña, los llevamos al mar y toda la cuestión. ¿Pero por qué? Los primeros salvadoreños que se fueron allá y se establecieron, de repente venían a visitar a su familia aquí y después la familia los iba a visitar allá. Gente principalmente se establecieron que estaban establecidos en la zona de Santa Rita. Vinieron aquí, después los de aquí lo fueron a visitar allá y lo han hecho durante 38 años de manera prácticamente ininterrumpida. Solo lo suspendieron como 2 años entre julio del 69 al 70, 71, que lo reanudaron, porque lo suspendieron por el desvergue que había, como los hondureños no podían entrar a El Salvador ni los salvadoreños podíamos entrar por Honduras. Por eso, si te acuerdas, para viajar para el sur, por eso utilizábamos el ferry que estaba en La Unión para ir a desembarcar allá a Potosí, en Nicaragua. Pero volviendo al punto, era tanta la efervescencia en contra de los militares que el pueblo se fue organizando y fueron apareciendo una cosa que se llamó el grupo.
secuestraron a los Regalados Dueñas, secuestraron a los Poma. ¿Y eso fue antes que existiera la guerrilla? Ya había una incipiente de algunas organizaciones populares. Ya había algo, porque desde la década del 50, 60, 70, dada el auge de los gobiernos militares y que eran a mano dura pues, y hasta sangrientos, entonces fueron surgiendo las guerrillas en todos los países. En Uruguay, los montoneros, los tupamaros, en Argentina el ERP, en Colombia, que es el grupo es el país que más tiempo pasó la cuestión y todavía tienen sus desvergues internos. Allá se crearon bueno, habían como 3 facciones guerrilleras. Entonces, y lo de Guatemala, que también ya se había dado, y luego se da lo de Cuba. El triunfo de la Revolución Cubana se da prácticamente cuando el 29 de diciembre, 29, 30, 31 de diciembre de 1959, ahí con esto pido disculpas a los suscriptores de tu canal, porque en la primera que hicimos, no, dije el 69, y no, en el 69 fue la guerra con Honduras. Lo del triunfo de la Revolución Cubana, si le podemos llamar triunfo, fue en 1959, donde entra el Che Guevara, Fidel Castro como los insignes comandantes, de que después se convierte también en una dictadura, hay que decirlo. Pero el hecho que llegaran los cubanos, eso todavía motivó mucho más a los pueblos latinoamericanos para las diferentes insurrecciones. Para levantarse. Y obviamente en El Salvador. Y mucho más con lo del triunfo de los sandinistas en Nicaragua el 30 de julio del 79. Muchos jóvenes salvadoreños y algunos no tan jóvenes también, tuvimos la oportunidad de ir la última semana de julio, dizque para ir a tener experiencia de fuego. Pero cuando llegamos ya la cosa ya estaba madurada y era un gran desvergue. Pero igual, con esto no estoy juzgando a los compañeros nicaragüenses, sino que cada quien tiene su forma de ser. Pero sin embargo, comenzó más apoyo para la cuestión de la gente que estaba ya organizada acá. Ya estaba ese grupo, después el grupo se convirtió en el ERP. Muchachos que tenían algunos hasta buena posición económica, estudiaban en el externado, liceo, en la Asunción, Sagrada Familia, mujeres, y otros que eran dirigentes obreros campesinos y que esos en una línea muy definida formaron el ERP. Entonces ya teníamos 3, Partido Comunista, ya teníamos la FPL de Salvador Cayetano Carpio, que se salió del Partido Comunista porque dijo que las elecciones eran paja y que solo se podía llegar al poder a través de la lucha armada. Y luego estos muchachos del ERP, Joaquín Villalobos, Lupe Martínez, Jorge Meléndez y muchos más, pero tienen un problema. Se dan verga entre ellos. Y el 10 de mayo de 1975 matan a Roque Dalton, porque Roque Dalton era del ERP, él era poeta, era bohemio, y se perfilaba que en el siguiente congreso que iba a haber del ERP, a él lo iban a poner de dirigente máximo. Entonces vienen los otros, le inventaron que era infiltrado de la CIA, que era borracho, que era puto, y santo no era, pero ¿a quién no se ha echado una cerveza? ¿Quién no le ha gustado fumar un buen cigarro o tener una... Tampoco sin hacer nada. Exacto. Entonces, pero sin embargo lo mataron el 10 de mayo a él y a uno de apellido Arteaga, y hasta el momento el cadáver de Roque Dalton no ha aparecido. Y figura como un mártir de la revolución, martirizado por sus propios compañeros. Los que estaban apoyando a Roque Dalton se salieron del ERP y fundaron la RN, los Renatos, la Resistencia Nacional. Entonces, mira, ya teníamos Partido Comunista, ya teníamos FPL, ya teníamos ERP, y ya teníamos RN, y faltaba uno último, y que fue el de Nidia Díaz,
con el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Algunos decían PRTC, Partido Revolucionario de los Trabajadores del Campo, y también otros decíamos Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Estos actuaban cada quien con una diferente forma de lucha, pero sí convencidos de que por la lucha armada. Los últimos que decidieron entrarle a las armas fueron el brazo armado del Partido Comunista, que es el grupo que tuvimos menos combatientes y que era la FAL, Fuerzas Armadas de Liberación. ¿Tuvieron menos combatientes? Sí, es el que tuvo menos combatientes. ¿Y el que tuvo más? Las FPL. En total, y eso lo hablábamos con el amigo y compañero, que actualmente en el Registro Nacional de Combatientes por parte del FMLN aparecen como una cifra completamente mentirosa, más de 50.000. Yo te dije 60.000, pero por ahí anda. Bichos que ni tan siquiera habían nacido. Y sin embargo, tenemos gente que realmente fue combatiente y que quedó fuera de los acuerdos de paz. En las listas, al igual que hubo el Gran Despijes, se acordarán ustedes que pasados los acuerdos de paz, resulta que se perdieron fondos del ITFA porque se borró el sistema, el de cómputo y toda la onda. Y todavía se ve venir que hay problemas con las pensiones en el ITFA, o que va a haber problemas porque ya están agotando. Pero con eso de las pensiones es otro punto en que todos estamos jodidos aquí en el país. Bueno, llegado esto,